Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de estas tertulias que no paran, no descansamos ni en verano. La tertulia de las tres tertulias, reflexiones sobre el ser, ahora con el ser personal y con Elvira García, que es psicoterapeuta especialista en psicología transpersonal, medicinas bioenergéticas desde 1989. También magíster en programación neurolingüística, PNL. La pregunta, ¿cómo resolver el conflicto entre el consciente y el inconsciente para superar el estrés? O cómo ir directo al corazón. Este es mi título después de todo lo que hablamos. Sí, la en verdad. síntesis, sí, ¿te sirve? Me parece fantástico. Todo esto va a hablar. Sí. Pues adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Victoria. Es un honor tenerte. De verdad. Adelante. Para mí también. ¿Quieres el micro? Para mí es un placer impresionante el poder estar aquí en este lugar, pues lleno francamente de gente muy sabia y bueno, rodeados de todos ustedes y también de todos estos maravillosos cuadros en los cuales también están representados nuestros ancestros de sabiduría. A mí, yo me encontré con Victoria el otro día en una presentación de un libro de una compañera mía, psicóloga, y fue un encuentro que yo le agradezco mucho porque gracias a este encuentro me ha permitido poderos presentar pues mi forma de trabajar. Simplemente va a ser algo muy sencillo, pero sin embargo muy vivencial, porque es como yo he ido experimentando durante todos estos años de profesión, que ya son pues prácticamente 30 años, entre unas cosas y otras, bueno, pues mi experiencia dentro de estas terapias, ¿verdad? Creo que es un momento importante para hablar sobre el estrés, porque bueno, el estrés es algo muy amplio, que a todo le decimos que es estrés, pero mi experiencia es que está en la mente y que fundamentalmente cuando nosotros vamos integrando, y de esto es de lo que voy a hablar, lo que pensamos con lo que sentimos, por eso el título es directamente al corazón, porque en Occidente estamos muy acostumbrados a pensar y le hemos dado mucho potencial al pensamiento y al reflexivo. Es fantástico y por eso hemos desarrollado una gran cultura, pero hemos olvidado muchas veces ir al corazón, y en mi experiencia dentro de las terapias que realizo encuentro gente muy sabia, pero sin embargo que están abandonados emocionalmente y ahí les entra estrés, ahí fracasan a veces en sus pensamientos, en sus formas de vida. Y por eso voy a hablar sobre este tema. Yo empecé en la adolescencia a ocuparme de estos temas por la siguiente causa. A mí me ocurrió, cuando tenía 16 años, iba andando por la calle y yo no iba muy contenta porque no sabía para qué había nacido. Es decir, pues estas crisis de adolescente, ¿verdad? De, pues, ¿qué hago yo en la vida? Me iba preguntando y pues no sé qué hacer. Yo no lo sabía. Entonces, de este espacio del inconsciente o de este espacio transpersonal, del cual muchas veces no somos nada conscientes y no nos damos cuenta de que existen, ¿verdad?, surgió la respuesta y me vino a mi mente la idea de que para ser feliz. Entonces dije, jolín, qué sitio más bonito es este espacio, que me da la respuesta y además una respuesta a la cual yo me apunto. Digo, voy a tratar de hacer todo lo posible por ser feliz en mi vida. Y ahí empezó mi interés por integrar estos dos aspectos que tenemos entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, de la parte racional y esa parte intuitiva, inconsciente, en la cual tenemos grandes respuestas, pero que muchas veces hay que recibirlas en el silencio, ¿verdad? Entonces muchas veces estamos a otra cosa y no nos paramos a escuchar esa parte. Y de esto es en realidad
mi trabajo, ¿verdad? Para ello, vamos a ver. Me hice una pregunta al decir, bueno, ¿por dónde empiezo, verdad? A trabajar sobre esto, a pensar sobre esta charla. Y entonces me di cuenta de que muchas veces, y hemos leído muchos libros últimamente, de la idea de que el pensamiento somos lo que pensamos, o aquello que pensamos en eso nos convertimos, ¿verdad? Entonces, este es un punto importante con relación a tener esto claro, porque esta es una causa del estrés. Yo me acuerdo que cuando salió el libro, no sé si ustedes lo conocen, los libros de estos de autoayuda, en el cual te dicen consiga usted lo que quiera y con que piense pues ya tiene usted se hace millonario, etcétera. Bueno, yo me di cuenta de que esto, evidentemente, voy a nombrarlo, ¿verdad? Me refiero al libro del secreto, por ejemplo. Pues yo tenía la consulta llena de gente, ese año me fue fenomenal a nivel de consulta, porque tenía a la gente obsesiva que venían obsesionadas porque se habían dedicado a pensar en una idea, pero no les salía. O sea, evidentemente, pues no nos toca la lotería a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, pues entonces me di cuenta de que tenemos que hacer una verdadera reflexión sobre esta frase de que en aquello que pensamos, en eso nos convertimos. Es cierto. ¿Por qué? Porque los maestros orientales de sabiduría, pues sí que te hablan de que donde ponemos el pensamiento, nuestra conciencia, eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. Pero también, actualmente, afortunadamente, la medicina, la nueva ciencia de la neurología, está viendo cómo nuestros pensamientos afectan a nuestro cuerpo físico y afectan también a todas las células, a las enfermedades, es decir, las enfermedades son psicosomáticas, con lo cual es cierto que hay una relación profunda entre lo que pensamos y lo que nos pasa por el cuerpo y también lo que manifestamos. Es decir, si no tenemos conciencia de una cosa, no existe en nuestro mundo, esto está claro. Entonces, pero para ello hay que saber, la pregunta que me hago es, vamos a ver, en aquello que pensamos, en eso nos convertimos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es exactamente lo que pensamos? Porque tenemos distintos pensamientos dentro de nuestra mente. ¿Cuál es el pensamiento más fuerte que me lleva a realizar una acción o no? Entonces, para ello, me he permitido poner una diapositiva aquí y referirme a Carl Jung. ¿Dónde le puedo dar para que pase? Que no me he dado cuenta, Pedro. Ahí, ve. Sí. Vamos a ver de cómo se forman las creencias dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y para ello, pues he apuntado el modelo de percepción de Carl Gustav Jung, que es el maestro de la psicología transpersonal, o uno de ellos, importantísimo para mí un gran maestro. Entonces, hay 4 funciones psíquicas por las que el ser humano percibe la realidad y se enfrenta a ellas. Lo primero es la percepción por los sentidos. Visual, auditivo, kinestésico, percibimos el mundo según las experiencias que vamos recibiendo. Esto ocurre, el bebé para nacer, cuando nace o incluso antes, empieza a recibir sensaciones, emociones, sensaciones que realmente empiezan a formarse en sus neuronas, conexiones en el cerebro, millones y millones, y va así recibiendo el mundo y percibiendo el mundo que él va a luego interpretar, ¿verdad? Luego viene el campo emocional, la segunda función, que está conectado con las emociones, las imágenes y los valores emocionales. Que esto es muy importante, puesto que la primera percepción es solamente sensitiva y la segunda va integrando ya unos valores a través de las imágenes y de las emociones. El tercer pensamiento es el pensamiento lógico-racional, que es cuando se incorpora el lenguaje y empezamos a ver ya valores de raciocinio en el cual empezamos a diferenciar.
Porque en la primera parte nosotros recibimos cuando somos bebés informaciones, pero no tenemos la capacidad de discriminar entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No tenemos la capacidad de elegir, simplemente recibimos. Ya con el pensamiento lógico-racional entramos en una capacidad de elegir lo que queremos y no queremos. Y el cuarto, él le llama la intuición o sexto sentido, que se conecta con un espacio transpersonal, que es el ámbito de las creencias arquetípicas que él llamaba, y que es de los grandes valores del mundo, de los seres humanos, que normalmente son universales, son universales. Entonces, este es el último, digamos, el que no es en el niño donde aparece, sino, digamos, más adelante cuando nos hacemos conscientes de ello. Entonces, vamos a pasar. Entonces, el problema está en ver cómo estos encajan unas cosas con otras, porque el niño al nacer recibe la información. Muchas de esas informaciones se quedan a nivel inconsciente y no nos damos cuenta, se automatizan y afortunadamente gracias a eso podemos andar, podemos comer, podemos hacer millones de cosas que no tenemos que estar pensando cómo se hacen. Pero otras muchas creencias se quedan instaladas y vivencias sin que nos demos cuenta y sin embargo nos están afectando profundamente. Entonces, de lo que se trata es de entablar un diálogo el más amplio posible porque estos se oponen entre sí. Normalmente las percepciones de pensamiento lógico-racional están encontradas muchas veces con el campo emocional y ahí el conflicto. Y de ahí surge el estrés muchas veces, de querer hacer una cosa y sin embargo que no puedes, y no sabes el motivo, porque lógicamente tú lo has hecho bien, tú sabes hacerlo, pero hay una parte emocional que normalmente le llamamos el niño emocional en muchas ocasiones, que nos impide de verdad integrar verdaderamente esa situación y nos hace sufrir, ¿no? Entonces esas dos partes son importantes que hagamos puentes para entenderlo, porque una vez que se entiende y que se armoniza, entonces ya sí que podemos actuar de una manera coherente. Y otra parte importante que hay que tener en cuenta, fíjate, son la percepción de los sentidos. Nosotros ahora mismo tenemos tanta información exterior que muchas veces nos perdemos para ir hacia adentro, para escuchar esa parte de intuición que solamente se escucha en el silencio, que nos hace que nos conectemos absolutamente con todo, pero es a través de la meditación o de la contemplación o de escucharnos con un espacio simplemente de reflexión o de pregunta esperando la respuesta. Esa parte muchas veces estamos muy lejos de ella por la cantidad de sentidos de externos que nos afectan, ¿no? Ya no vamos a decir que todos sabemos, la televisión, la vida, el trabajo, pues muchas cosas. Y entonces no nos damos el tiempo para ir hacia adentro, para escucharnos y sobre todo para recuperar nuestra fuerza. Porque por mucho que hagamos hacia el exterior, como no nos paremos y estemos internalizándonos y escuchándonos, nuestra verdadera fuerza y energía se recupera en el silencio. Antiguamente, cuando alguien se ponía enfermo, pues te mandaban a la cama y te daban zumo de limón y ya te apañabas para mejorar y el cuerpo se iba recuperando. Hombre, ahora hay adelantos excelentes, yo no estoy en contra de la ciencia, pero sí es cierto que muchas veces simplemente con el hecho de estarnos quietos recuperamos nuestra fuerza y nuestra energía y es importante, sobre todo en el campo del estrés. Mirad, en el campo del estrés hay una cosa importantísima, que es cuando hay un estrés ya muy fuerte, nos desconectamos y entonces solamente estamos en automático. Es decir, solamente funciona, fíjate, la parte automática, de percepciones integradas a nivel inconsciente que se automatizan, pero no nos funciona el campo de volitivo y racional. Y no nos funciona muchas veces, eso lo hemos visto con los cansancios crónicos y demás,
no nos funciona la capacidad de acción. Por eso mucha gente cuando tiene estrés es que dices que quiero hacer algo pero no puedo porque no tengo fuerza. Esa es una frase que ocurre mucho, ¿no? Entonces recuperar esas conexiones hacen que realmente podamos estar pues con todos los sentidos dispuestos para llevar una vida estupenda, ¿no? Mucho más sana y más coherente. Entonces todo esto, que ya es bastante, nos lleva a una reflexión. A ver, podemos darle el clic. Espera. Pim. Bueno. Nos lleva a ver que hay muchos de estos aprendizajes que se han hecho a nivel consciente, que es la memoria explícita, lo que conocemos, eso es lo consciente. Tenemos una percepción lógica de las cosas, de lo que está pasando aquí delante. Tenemos conocimientos, hechos concretos de los cuales recordamos y tenemos memoria. Tenemos un lenguaje explícito y, bueno, esto está en la zona frontal del cerebro, neocórtex, que es la voluntad, la capacidad volitiva de decir yo quiero hacer esto con plena conciencia. Bien, en el inconsciente pues tenemos todo lo demás, todo lo que no es consciente en nosotros está en el inconsciente, porque está el inconsciente nuestro personal, pero está también el inconsciente universal, con lo cual ahí pues hay todo tipo de materiales. Es una memoria implícita, es simbólica, porque el inconsciente se llega a él a través de símbolos. O sea, él entiende por imágenes y él entiende, podemos llegar a él a través del lenguaje poético, cosa que aquí se hace mucho. Y a través del lenguaje poético es como nuestro tallo cerebral en el cual aparecen muchos miedos y muchas... Pues es como si fuera que le cantaras una nana. Es la manera de llegar a él y empezar a comprender, ¿no? A comprender. Pero fundamentalmente por imágenes. Por eso los arquetipos que presenta Jung son siempre simbólicos por imágenes. Luego son automatismos y comportamientos reflejos. Esto es lo que hace que nosotros, cuando estamos con el automático de estos aprendizajes, pues de repente hagamos cosas que no queremos hacer y que hacemos siempre lo mismo y que no nos damos cuenta y que decimos, si yo no quiero hacer esto, pero no somos capaces de cambiar esa actitud. Y ahí es donde vamos a trabajar sobre ello, para poder cambiar esa actitud, porque es tan inconsciente, tan aprendido, tan automático, que realmente nos tiene pillados. Y son aprendizajes muchas veces que hemos aprendido en la infancia o en la escuela, que actualmente pues no nos sirven para nada. Hay millones de aprendizajes que nos son utilísimos. O sea, gracias a ese inconsciente hemos evolucionado también, porque llevamos toda esa sabiduría interna y la tenemos ya... bueno, esto se ve con los niños de ahora, que nacen y a los 6 meses te cambian el canal y se ponen sus dibujos animados ellos solos, ¿no? O sea, tienen internalizado ya todo lo que a nosotros nos cuesta tanto trabajo darle al botón y acertar, por lo menos a mí y a unos cuantos de mi generación. Entonces, bien, entonces el comportamiento tan automático tenemos que aprender a pararlo, y eso es importante porque crea muchos conflictos. Ahí está. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, y realmente hasta que no se hace consciente esta sabiduría es no verbal, porque no somos capaces de expresarnos con ella. Al estar inconsciente no somos capaces de verbalizarla, ¿vale? Y bueno, y está fundamentalmente en el cerebelo y en el tallo cerebral. Bien, entonces os voy a poner un ejemplo práctico de esto para que veamos cómo realmente afecta. El otro día me vino una paciente y me dice, me he peleado con el jefe. O sea, estaba indignada y enfadadísima, porque es pastelera, es una muy buena pastelera, en una pastelería importante, y dice, el jefe me ha mandado a hacer un pastel y me he puesto a hacer el pastel y entonces le he dicho que estaba muy mal hecho, cuando el jefe le había dicho que no, que estaba bien hecho. O sea, no la había regañado en absoluto, pero ella, su propio enfado, la llevó a enfadarse con el jefe y a decirle esto.
Entonces, eso fue su reacción automática. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, digo, vamos a ver cuál es la causa real de ese enfado, que era totalmente absurdo. Entonces, vimos que lo que realmente le afectaba es que ella, durante mucho tiempo, le había estado dando muchas horas al jefe de más. Entonces, en su inconsciente estaba el que no le iba a dar tiempo y que le iba a tener que dar más tiempo, más horas al jefe. Cosa que no era en realidad nada, o sea, no era cierto. Pero en su cabeza le funcionó eso. Y entonces le dijo, después de hacer la tarta, que estaba mal la tarta. O sea, encima se echó la culpa a ella misma y encima, que el jefe le había dicho que estaba bien, pues di que sí y se acabó, ¿no? Bueno, pues le dijo encima que estaba mal la tarta y le echó una bronca que para qué. Claro, cuando se dio cuenta de esto, fíjate, inconscientemente, no quería darle más tiempo. Ese era el núcleo del problema. Y entonces, pues, cuando se dio cuenta y vio que además no había tardado, o sea, que había salido a su hora y todo estaba perfecto, se le quitó el enfado con el jefe y empezó a ver las cosas de otra manera. Porque una vez que nos damos cuenta de lo que realmente nos está afectando, cambiamos el concepto. ¿Por qué? Porque directamente ya la voluntad empieza a ver las cosas de una manera objetiva y empieza a ser capaz de reflexionar. Mientras tanto estamos pillados por ese automatismo y puede estar así peleándose con el jefe toda la vida si no se da cuenta de esto. Bien, esto a veces afecta a nuestro cuerpo físico también. Otro caso fue, hace poco, me llega una persona que había adelgazado 10 kilos en un mes y que además, o sea, no admitía nada de comida, con lo cual todo lo devolvía. Entonces, se había hecho todas las pruebas médicas, por supuesto, para ver que realmente no le pasaba absolutamente nada físico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, era una persona que se había separado. Resulta que esa separación era voluntaria por su parte, además, no era una cuestión de que le hubieran abandonado, que es otro tema importante. Y internamente ahí tenía un conflicto importante de valores, fíjate, de valores. Su valor principal en la familia era que la familia está por encima de todo, con lo cual ese arquetipo, que es un arquetipo importantísimo sobre la familia, le llevaba a que su actitud racional de haberse separado de la manera muy racionalmente, todo muy bien, muy colocado, le había hecho enfermar físicamente. Bien, y además le había hecho separarse de sus hijos, cosa que él no quería. Ni siquiera se atrevía a llamarlos, porque había entrado en esa vorágine de conflicto. Entonces, cuando se dio cuenta y cuando pudo entender que podía atender a sus hijos, o sea, cubrir esa parte familiar que él tanto necesitaba y poder seguir su vida también como separado, pues empezó a hablar con sus hijos, empezó a comer sobre todo, claro que si no se nos muere, y realmente su aparato digestivo, que no tenía nada, se solucionó. Así que es muy importante darnos cuenta de cómo nos afecta, o sea, una parte afecta al todo, y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces realmente algo que está en el inconsciente nos está afectando de manera trascendental. Entonces decía Jung que había que salir de los arquetipos, porque todo arquetipo, cuando se excede, o sea, el arquetipo de la familia es estupendo, a mí por lo menos me gusta, pero cuando se excede y cuando nos lleva a un extremo, es como el de la valentía. Pues bueno, pues sí, está muy bien, pero cuando te lleva a lo mejor a hacer actos que no son ya heroicos, sino que son peligrosos para tu propia vida, pues bueno, también tendríamos que ver hasta qué punto vamos a contemplar eso, ¿verdad? Es decir, luego cada uno puede decidir sobre sus propios arquetipos dónde ponerlos, pero sí desde luego que el campo del estrés está en equilibrar todos esos campos y verlos de una manera más, bueno, más personal, por lo menos siendo conscientes de ello. Vamos a darle un poquito más para allá. Bueno, esto es lo que hemos estado diciendo.
Pero, fíjate, el inconsciente determina la toma de decisiones. Se ha averiguado actualmente, sabéis que ahora la neurociencia está funcionando muy... Bueno, están descubriendo muchas cosas. Entonces, se ha descubierto que el inconsciente tiene mucha más velocidad que el consciente, con lo cual estamos tomando decisiones primero desde el inconsciente y luego ya nuestro consciente se pone muy racional y dice, no, es que esto es lo mejor para mí, porque es que hay que ver cómo, no sé, o sea, se pone a centrar la cosa para que tenga una actitud racional. Pero en el fondo, ya en nuestro inconsciente estaba tomada la decisión. Entonces, como hemos visto, mientras existe conflicto se dificulta la toma de decisiones. Ahí no hay manera, cuando hay casos en que las decisiones están de un 0 a un 100, justo en un 50%. Eso lo he testado yo. Entonces, ahí no hay manera de tomar una decisión porque no hay balanza. Está totalmente en equilibrio y no hay ni positivo ni negativo, es decir, está en 0. Y entonces ahí no hay manera de tomar decisiones. Eso es importante a veces verlo. Y sobre todo, la mayoría de las veces no somos capaces de verbalizar el conflicto. Esto es, muchas veces, como os he puesto con estos ejemplos, las personas piensan que es por una causa y luego es por otra diferente. Entonces, hasta que no se dan cuenta de ello, pues no nos damos cuenta del problema realmente, ¿vale? Así que ahí está. Esas son las causas fundamentales. Lo que sí, en mi experiencia, cuando realmente esto se resuelve, hay una relajación profunda en la persona también a nivel físico. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos pudiendo dar pasos adelante en resolución de problemas, en que nuestra vida sea mejor, en que podamos decidir, porque la duda siempre crea muchísimo estrés. Entonces, esa capacidad de decisión nos ayuda muchísimo en nuestra vida. Vamos a darle aquí otra vez. Bien. Como hemos dicho, en aquello que pensamos, en eso nos vamos enfocando y nos vamos convirtiendo, ¿verdad? Eso aparece en nuestra conciencia. Entonces, la única manera de cambiar tu mundo externo es cambiando tu mundo interno. Es decir, en estos ejemplos que he puesto antes, simplemente el hecho de tomar conciencia les pudo cambiar su modo externo de vivir. A esta chica le solucionó el problema en el trabajo, porque además es una mujer que le encanta hacer lo que hace. Entonces, pues le ayudó muchísimo, ¿no? Y muchos casos así. A ver, entonces, el conflicto lógico-emocional también está muy conectado entre lo que pensamos y sentimos. No hace falta a veces que sea solo inconsciente, sino simplemente que sea entre lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos a verlo. Los pasos. 1. Bueno, ir al corazón para conocer nuestro campo emocional. ¿Qué ocurre? Que nuestra parte lógica ya la conocemos, pero que muchas veces no nos paramos con el corazón, y el anclaje en el corazón nos ayuda a parar nuestra mente. Nosotros, cuando respiramos y ponemos la mano en el corazón, automáticamente, o a veces tardamos un poco más, nuestros pensamientos se van aquietando y entonces vamos viendo que sentimos, y podemos así hacer una integración de partes para ayudarnos a reconocer el problema. Después, observamos los estados congelados de conciencia. A esto me refiero en aquellas veces que hemos hecho lo mismo y que nos ha dado los mismos resultados y que no queremos esos resultados, a lo mejor queremos salir de ellos. Entonces tenemos que ver esos estados congelados de conciencia, que son imágenes o experiencias que hemos tenido y que pensamos que siempre se nos van a repetir lo mismo. Y en el momento que nos aparece un hecho de este tipo, ya decimos, como siempre, ya me va a pasar esto. Y claro, lo repetimos porque hacemos las mismas acciones. Entonces es muy importante tomar conciencia de eso. En tercer lugar, tenemos que crear los puentes entre consciente e inconsciente, es decir, el diálogo. A eso me refiero. Diálogo. ¿Qué es lo que yo necesito? Por ejemplo, podemos decir, es que tengo que trabajar. Ahora con mucha gente que está
haciendo esfuerzos en su trabajo. Realmente es cierto que hemos tenido unos años de tener que hacer muchos esfuerzos a nivel de trabajo. Entonces hay mucha gente cansada. Entonces es importante equilibrar y darnos ese campo emocional y darnos esa capacidad también de relajarnos, porque cuando nos ponemos con una idea muy obsesiva en la cabeza, muy repetitiva o muy preocupada, lo que hacemos es el efecto opuesto. Fíjate, cuando yo me relajo, permito que las cosas empiecen a ocurrir o permito empezar a ver las cosas de otra manera. Pero cuando sigo obsesivo en una cosa, no, porque me quedo pegada a ella, no soy capaz de mirar más allá. Entonces ahí es un problema, porque no salimos de ese problema. Entonces, y desde la voluntad, crear una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Es decir, como veo que mi emoción a lo mejor lo que necesita es descansar, o necesita, pues yo qué sé, dialogar pues con tu familia, entonces en vez de seguir preocupado y seguimos trabajando y trabajando y trabajando, me empiezo a dar espacios para poder hacer las dos cosas y nos ayuda a equilibrarnos, porque en el fondo de lo que se trata es de equilibrar todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra emoción. Cuando nuestro cuerpo, mente y emoción con una idea determinada está al 100%, nosotros somos capaces de realizar esa acción de una manera mucho más eficaz, ¿no? A ver, entonces, sí, espera, bueno, esto... Entonces, es curioso como aquí en esto de superar situaciones, voy a poner un ejemplo. El otro día, un paciente en el que hemos trabajado importantes cosas con relación a la duda, con relación a tomar decisiones, y que sobre todo cuando va a tomar una decisión somatiza en su cuerpo de manera que se va al hospital, aunque no tenga nada, pero se pone enfermísimo, pues hizo una prueba fantástica. Ya llevamos tiempo trabajando, esto ya es plenamente consciente y ya lo va superando. Entonces quería hacer y llevaba todo el año preparándose para subir a una montaña de estas con dificultad. Entonces esta persona pues llegó el día anterior a marcharse y empezó a somatizar y se quedó diciendo no voy, no puedo. En el momento de decir no voy, no puedo, empezó a somatizar y se queda automáticamente sin fuerza física, con lo cual para subir una montaña la cosa se complicaba. Bien, pero ahí cambió la actitud y entonces en vez de pararse, o sea, en vez de hacer como otras veces, quedarse obsesionado con eso y ponerse enfermo, lo que hizo fue reconocer que esa era la pauta que siempre utilizaba para frenarse, para no hacer, para no reconocer su propio poder en el fondo. Entonces paró esa idea e hizo esto tan sencillo. Bueno, voy a permitir, la palabra permitir es importantísima, voy a permitir que desde el inconsciente, vamos, no lo nombro así, pero bueno, desde esa parte que no es la razón, voy a permitir que surja mañana lo que realmente tenga que hacer. Y cualquiera de las cosas que elija va a ser bueno para mí. Es decir, se permitió no estar presionado, no estar obligado, ni estar violentado. Relajación. Se fue a dormir y a la mañana siguiente se levantó, se hizo su mochilita y se fue a la montaña. Y en la montaña, como realmente es un hombre muy preparado y que se lo prepara todo muy a conciencia, eso también es importante, no es ir así hay que trabajárselo. Pues entonces fue el líder de la expedición, tuvo experiencias estupendas, fortaleció su cuerpo físico que le hacía mucha falta y concluyó sus vacaciones pues contento. Y sobre todo con una sensación, ahí le cambiaron todas las células y todas las neuronas, no todas las neuronas, no, solo unas pocas, pero le cambiaron. ¿Por qué? Porque las neuronas se conectan unas con otras como si fueran las vías de un tren y tienen una información concreta. Si tienen la información no puedo y que me debilito,
pues eso sigue funcionando como si fuera un cable que venga a emitir esa idea, ¿eh? Como desde su voluntad él hizo ese cambio y dijo, sí, voy a poder y me voy, y empezó a tener experiencias físicas y también vivenciales de fortaleza, ahí empezaron sus neuronas a conectarse de otra manera, ¿eh? Entramos en un campo neuronal en el cual esta investigación está totalmente fehaciente. Entonces, creamos nuevas formas de hacer y creamos nuevas conexiones neuronales que nos permiten que esa idea se quede fortalecida, se quede impregnada a nivel también medular, a nivel de tallo cerebral, en el momento que las repetimos una y otra vez y las fortalecemos y las vamos integrando en nuestras células, o sea, en nuestra memoria inconsciente. Y esa memoria inconsciente ya queda registrada en nuestro ADN, es decir, queda registrada como ya una información total que nosotros ya tenemos. Igual que ya sabemos andar, también sabemos esta nueva información que nos hemos metido en el cuerpo. Con lo cual, la vida de esta persona ha dado un salto importante, porque ha podido traspasar una situación que le costaba muchísimo trabajo manejar, ¿verdad? Entonces, para finalizar, os cuento que al diluir el conflicto entre el consciente y el inconsciente, nuestros pensamientos y sentimientos se unifican y estamos en paz con ellos, eliminamos el estrés, o gran parte de ello. Aumentamos nuestro poder de decisión, porque al hacer consciente lo inconsciente tenemos el poder de decidir, que muchas veces ante una situación no somos capaces de decidir porque no nos hacemos dueños de saber que podemos responder, porque no tenemos a lo mejor todos los datos para saber que podemos responder y ser nosotros los que digamos lo que queremos hacer en vez de que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Mejoramos la salud física, aumentamos nuestro nivel energético e inmunológico, porque, como os he comentado, está relacionado y ahora mismo hay muchos estudios en los cuales el sistema inmunológico se fortalece a través de un pensamiento positivo, y aprendemos a amarnos más y mejor. Mejoramos nuestra capacidad de comunicar, conseguimos crear nuevos estados de paz y alegría. Y este es el objetivo que, bueno, yo a los 16 años quería conseguir, sigo en ello, pero ya bastante mejor. Creo que tenemos una metodología ya, porque afortunadamente estamos en una época fantástica de grandes descubrimientos para poder trabajarnos con nosotros mismos y poder, bueno, pues ser dueños de nuestros pensamientos en vez de sentirnos pensados por ellos. Así que solamente me queda daros las gracias a todos por vuestra atención y por vuestra presencia. Estoy encantada de haberos podido transmitir estos pequeños conocimientos y muchas gracias a todos.